Hola, hola amigos, bienvenidos, bienvenidas a un videito más de Hablemos de fútbol, religión, política, libros y psicología. Y el día de hoy, bueno, pues tenemos un tema interesante del cual platicar. Platíquenme por favor cómo les está yendo con esto de la escasez de gasolina en algunos sitios. Espero que hayan podido resurtir. Y bueno, brevemente empezamos con el tema del fútbol. Está ya en marcha el torneo de fútbol mexicano y pues los tres que van hasta arriba por número de puntos son Lobos BUAP, Monterrey y Toluca. Nuestros Pumas van en el número 11, si no me equivoco, de la clasificación y bueno, pues lo de siempre. Le vamos a los Pumas, aunque ganen. En el tema del fútbol español, el Barcelona tiene 40 puntos, el Atlético de Madrid tiene 35, el Sevilla 33 y nuestros queridos madridistas pues están a 10 puntos del Barcelona. Jugaron en la semana y el Barcelona perdió su partido de la Copa del Rey y el Real Madrid ganó su partido 3-0. Entonces, bueno, ese es otro torneo, sería como el equivalente a la Copa MX de México, o bueno, mejor dicho, Copa MX es la copia de lo que en España es la Copa del Rey. Y bueno, pues es otro torneito en donde también está interesante de repente ver los partidos, aunque en realidad juegan la mayoría de los suplentes. En Inglaterra, que es la Premier League, el primer lugar lo está ocupando en esta semana Liverpool con 57 puntos, Manchester City con 50 puntos, que está dirigido por Pep Guardiola, Liverpool por Jürgen Klopp, y el Tottenham con 48 puntos. Son los tres que están en la punta y la verdad es que es una delicia ver el fútbol tanto español como el fútbol inglés porque los partidos se ponen bastante reñidos, bastante interesantes. Creo que también ya hay playoffs de fútbol americano, aunque no me he conectado mucho al respecto. Entonces, platíquenme si ustedes son fans del fútbol o fans del fútbol americano o de cualquier otro deporte. Me encantaría que platiquemos al respecto. Eso con respecto al tema del fútbol, que ¿por qué platicamos de fútbol, religión y política? Pues porque son temas que durante mucho tiempo nos dijeron que no debemos platicar de ellos y creo que eso no es muy buena idea porque creo que es interesante platicar al respecto. En el tema de la religión, bueno, no ha habido nada sumamente relevante, más allá de que el Vaticano mandó a un representante a la toma de protesta de Nicolás Maduro en Venezuela, aunque se supone que Estados Unidos y otros países pues habían roto relaciones con Venezuela. Afortunadamente México no se firmó el acuerdo en el cual se hablaba de que Nicolás Maduro era un dictador. Y creo que en general pues la iglesia demuestra que está del lado de todos siempre y cuando pues haya feligreses de por medio. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos con respecto a la religión. Y el tema relevante es el tema, bueno, para mí el tema relevante es el tema político, aunque ahorita pues todo está inmerso en esta circunstancia del huachicoleo, que vamos a platicar brevemente al respecto. En realidad quiero platicarles que se han hecho varios avances interesantes porque se han lanzado varios programas en nuestro país relacionados con distintos programas que fueron propuestas específicas de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Y yo sé que evidentemente a muchos les cae muy mal este Obrador. Sin embargo, bueno, pues actualmente es nuestro presidente y está lanzando distintos programas que pueden ser de utilidad para todos y que incluso algunos de los que me ven, pues igual y se pueden inscribir a alguno de ellos. Por ejemplo, en esta semana se hicieron varias cosas, varios avances. Uno de ellos es, se dio el informe de que se liberaron más presos políticos, personas que fueron detenidas en gobiernos anteriores, muchos de ellos ni siquiera tenían juicios como tal, simplemente se les detuvo porque estaban en contra de la deforestación o estaban en contra de que se realizaran diversas acciones por parte de gobiernos previos. Entonces, bueno, pues ya en este nuevo gobierno se están liberando a varios presos políticos. Parece que hay un listado de 380 presos políticos que se están analizando sus casos y poco a poco van a ser dados o puestos en libertad. Se está guardando mucho la secrecía de los nombres porque muchos de ellos fueron presos políticos porque defendieron a sus comunidades como autodefensas y entonces se teme que el narcotráfico, una vez que sepa que están liberados,
pues vayan y los asesinen. Entonces, eso es un tema relevante. Otro tema relevante es que se están dando más informes, todos los días se dan informes sobre cómo se está combatiendo el tema del robo de combustibles, conocido habitualmente como huachicoleo. Ahorita platicaremos un poco más al respecto. Se dio arranque en el Estado de México de un programa formidable que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro, que consiste en brindar becas de 3.600 pesos mensuales a jóvenes de entre 25 y 29 años que actualmente no están estudiando y que actualmente tampoco están trabajando. De 22 a 29 años me parece que es el rango de edad. Sin embargo, es interesante porque desde pequeñas, medianas y grandes empresas se pueden afiliar para que tengan aprendices. Nosotros, como parte de la Sociedad Mexicana de Capacitación, pues estamos afiliados también al programa y poco a poco iremos continuando el trámite para a lo mejor también tener gente que esté con nosotros aprendiendo cómo brindar cursos, o gente que, si son psicólogos, pues aprendan cómo dar terapia. Entonces, para nosotros es un programa muy, muy interesante. Otro programa que también se dio el banderazo de salida es el programa de pensión de pensión y bienestar para personas con discapacidad. Este programa se dio el banderazo de salida en Tlapa, Guerrero, y bueno, pues mis padres son guerrerenses, entonces me da muchísimo gusto que en Guerrero se esté llevando a cabo el banderazo de salida, que en realidad va a ser a nivel nacional. Sin embargo, en cada estado se está dando el banderazo de nuevos proyectos, y se declaró en el 2019 el año de Emiliano Zapata. ¿Qué implica esto? Bueno, pues que toda la documentación oficial pues será impresa con el logo de año Emiliano Zapata. Entonces, eso es grosso modo lo que ha estado pasando en general. Por otro lado, también es relevante el tema del huachicoleo. Aquí tenemos una postura muy interesante porque incluso en Reforma, que es un medio de derecha cada vez más recalcitrante y evidente, pues se han hecho evaluaciones o encuestas en donde en algunas ocasiones se especifica claramente la metodología, en otras ocasiones no. Sin embargo, en una última, gran parte, más del 70% de la gente estaba apoyando estas iniciativas de Obrador, que está intentando eliminar el huachicoleo. Evidentemente hay todo un debate al respecto. Cada persona ve en función de si es afectado o no. Sin embargo, sobre todo en Twitter, bueno, se está dando una superguerra entre aquellos que apoyan las medidas y aquellos que dicen que pues las medidas en contra del desabasto o en contra del huachicoleo que generan desabasto pues son terriblemente implementadas. Evidentemente yo estoy a favor de las medidas que se están haciendo, aunque entiendo que esto puede generar muchísimo malestar. Eh, pues como todo cambio que se va a dar en un gobierno, pues es evidente que algunas personas no van a estar conformes con ello. Es evidente que siempre, por cualquier decisión que se tome desde el gobierno, va a haber gente afectada. Sin embargo, creo que al final todo lo que se está ahorrando y todo lo que se está generando va a ser en beneficio de la mayor parte de la población. De las últimas noticias que se tienen es que se utilizó un artículo que salió en The Wall Street Journal, en donde se mencionaba que se redujo en 45% la importación de gasolinas de Estados Unidos. Y es interesante porque ese texto se empezó a reproducir en inglés, se empezó a reproducir en donde se utilizaba ese texto para decir que en realidad esa es la razón por la cual hay desabasto, porque se redujo en 45% la compra de gasolinas a Estados Unidos. Sin embargo, fue tanta la desinformación que incluso uno de los autores del artículo, Robbie Wieland, posteriormente sacó un tweet, uno de los que hizo el artículo, para decir que en realidad el artículo no decía eso, no decía que Obrador es el causante de el desabasto de combustible, sino que en realidad se estaba tergiversando la información del mismo artículo. Entonces es muy, muy, muy interesante porque esto de noticias falsas, comúnmente conocidas como fake news, si se percatan, cuando uno dice noticia falsa suena fuerte, cuando uno dice fake news como que hasta no se entiende claramente qué es lo que está pasando, pero en realidad lo que está aconteciendo es una guerra de información sucia, en donde se utilizan programas computarizados, sobre todo en Twitter,
llamados bots, los cuales van generando tendencias y van generando que algunas noticias se posicionen en la parte superior en cuanto a visibilidad de Twitter, pero en realidad lo que la mayoría estaba haciendo era compartir este texto sin haberlo leído, porque además estaba en inglés, y diciendo que bueno, ese era en realidad el verdadero problema con el desabasto y que toda esta lucha en contra del huachicoleo era una cortina de humo que Obrador había sacado para que no se notara que se había reducido la compra de gasolina a Estados Unidos. ¿Qué es lo interesante aquí? Que si vemos esa misma situación, partiendo de la idea de que fuera cierto, aunque el gobierno dice que no, pero incluso partiendo de la idea de que fuera cierto que se redujo la compra de gasolina a Estados Unidos, otros analistas indican que eso, contrario a lo que dice la derecha, que podría ser una situación terrible el haber reducido la compra de petróleo a Estados Unidos, otros analistas indican que probablemente, de ser cierto, eso indicaría que quizá la lucha contra el huachicoleo está dando resultado y por tal motivo no se requiere comprar tanto, porque si antes te robaban la mitad de lo que tenías y por eso tenías que hacer grandes compras, ahora que ya no te roban esa mitad, ya no tienes que comprar tanto. ¿Qué tiene que ver esto con la psicología y por qué les platico sobre estos temas? Bueno, esto tiene que ver con algo que en psicología tenemos muy claro, o que en teoría nos conviene tener muy claro, que es que la realidad con R mayúscula como tal es inasequible. Cada persona ve la realidad desde su punto de vista. Metafóricamente veámoslo así, es como si cada persona ve la realidad a partir de los lentes que trae puestos, que no son lentes físicos como tal, aunque podrían también tener lentes físicos, sino que en realidad tiene que ver con su propia educación, con su propia infancia, con su propia forma de ver el mundo, y que a partir de esa forma de ver el mundo reinterpreta cualquier elemento, un artículo de un periódico o una declaración o una noticia que sale en algún lugar, y lo interpreta a partir de su perspectiva y a partir de ello cree que lo que está viendo es la realidad con R mayúscula, aunque en realidad no es así, solo sería la realidad con R minúscula. Traducción: cada quien ve las cosas como le conviene. Eso es muy normal, todos lo hacemos. ¿Cuál es la problemática desde mi punto de vista? Que la gente se obstina en partir de la idea de que la opción o lo que está viendo es la realidad con R mayúscula y entonces trata de imponérsela a otras personas. Y lo peor es que se enojan cuando las otras personas les dicen, bueno, pues yo no creo lo que me estás diciendo, yo tengo esta otra perspectiva. Y yo creo que en verdad eso sería lo único en lo cual podríamos trabajar, en intentar, por un lado, entender que la realidad que observamos está filtrada a partir de nuestra propia experiencia, nuestra forma de ver la vida, nuestra propia infancia. Segundo punto, no obligar al otro a que comprenda cabalmente mi realidad. Puedo platicárselo, más no obligarle a que lo vea como yo lo veo, porque él ve otra faceta de esa misma realidad. Y lo tercero es tratar de emocionalmente no vincularme y no enojarme si la otra persona ve las cosas desde otra perspectiva. Evidentemente, hay personas que en ocasiones son sumamente necias y sumamente tercas y que no solo no comprenden que lo que están viendo no es como tal la realidad, sino solo su punto de vista y que tratan quizá de imponernos su realidad o lo que ellos consideran que es la realidad. ¿Y qué hacer con ellos? Bueno, pues la sugerencia es tratar de entender que no lo hacen porque sean malas personas, simplemente es un mecanismo automático del cerebro que es tratar de convencer al otro de que lo que yo veo es la realidad cuando no es así y tratar de no tomarlo personal, ¿no? Si este acoso, si esta forma es constante, pues la sugerencia es alejarte momentáneamente de esas personas, a lo mejor dejar de seguirles en Facebook, dejar de seguirles en Twitter. Si ya es un acoso selectivo, pues bloquearles, más que ponernos a discutir, porque al final se pierde mucho tiempo, energía y aunque pensemos que no nos enojamos, la mayoría de las ocasiones pues sí terminamos enganchados emocionalmente en estas discusiones que no tienen ni el más mínimo sentido, porque en realidad cuando checamos cuánto tiempo a veces pasamos en Facebook, en Twitter, discutiendo con otros, que además ni siquiera conocemos,
pues resulta que a veces al día nos aventamos 2 o 3 horas. 2 o 3 horas que podríamos estar durmiendo, que podríamos estar viendo una serie divertida, que podríamos estar leyendo, que podríamos estar haciendo algo más relevante o incluso dialogando sobre estos mismos temas, pero dialogando con nuestra familia o con gente que verdaderamente conozcamos y que verdaderamente nos interese su opinión y que conozcan la nuestra. Entonces, esto es de lo más relevante que ha pasado en la semana. Y lo último que les quiero platicar es que ahorita es trending topic en Twitter, es que Gabriel Cuadri, que fue un candidato a la presidencia, actualmente es profesor de Economía Ambiental en la Universidad Iberoamericana, eh, lo cual indica que no importa en dónde des clases, a veces puede ser terriblemente obtuso en tus opiniones. Gabriel Cuadri dijo, bueno, posteó el siguiente tweet: si México no tuviera que cargar con Guerrero, Oaxaca y Chiapas, sería un país de desarrollo medio y potencia emergente. Si México no tuviera que cargar con Guerrero, Oaxaca y Chiapas, sería un país de desarrollo medio y potencia emergente. Esto dice el profesor de Economía Ambiental de la Universidad Iberoamericana. Terrible, terrible que alguien pueda decir algo así, que además se postuló en sexenios anteriores como candidato a la presidencia de la República. Es absurdo que alguien pueda decir que si un país no cargara con ciertos estados sería una potencia. Es terriblemente absurdo, y que además sea profesor de economía ambiental en la Universidad Iberoamericana. Creo que deja mal parado no solo a Cuadri, sino también deja mal parado a Nueva Alianza, que fue el partido que lo había posicionado como su candidato, y quizá también le puede pegar o afectar a la Universidad Iberoamericana y hacerle cuestionar su propia elección de profesores, porque en ocasiones verdaderamente es terrible la discriminación, la misoginia, el acoso selectivo que algunas personas generan hacia otras, y muchos de ellos tienen posiciones como profesores eminentes en distintas universidades y van generando a su vez que nuevas personas piensen como ellos. Entonces, este es lo último que he estado viendo en Twitter, que evidentemente le están respondiendo con todo a este cuate, Gabriel Cuadri. Y pues todo esto tiene que ver con psicología, porque en general la gente tiene la tendencia a creer que lo que ve es la realidad y a querer imponérsela a los demás, y en muchas ocasiones no mide sus palabras, en muchas ocasiones no mide lo que escribe, y posteriormente pues cuando la gente les responde pues se ponen en plan de víctimas y dicen pues yo no hice nada, cuando en realidad lo que en ocasiones están diciendo o escribiendo pues es discriminatorio o es violento hacia algunas personas. Mis padres son guerrerenses, entonces me ofende personalmente el que alguien mencione que si México no cargara con Guerrero, con Oaxaca y con Chiapas sería una potencia. Yo creo que en realidad si no cargara con políticos como los que hemos tenido del PRI y del PAN, tanto en la presidencia como en la gobernatura, probablemente México podría ser verdaderamente una potencia. Sin embargo, bueno, pues que cada quien tome sus propias decisiones, que cada quien reflexione a partir de lo que está aconteciendo en nuestro día a día, en nuestro país. Y yo creo en general que pienso honestamente que la lucha contra el robo de combustibles es una lucha loable, es una lucha que conviene seguir dando. Sé que hay gente que está siendo afectada, sé que hay gente que se tiene que formar 3, 4 horas, lo mismo que se formarían para asistir a un concierto o a un partido de fútbol que sea relevante. Sin embargo, evidentemente no se siente igual, porque aquí es para adquirir gasolina y en otros lugares me formo lo mismo, más horas para un espectáculo. Sin embargo, creo que en general, si vemos que esto es con el afán de disminuir la corrupción que impera en nuestro país, pues probablemente puede ser buena idea seguirlo intentando y seguir apoyando dentro de lo que para nosotros sea factible. ¿Cómo podemos apoyar? Pues utilizando menos los vehículos que utilizan gasolina, tratando de utilizar más vehículos como la bicicleta,
patines eléctricos, etcétera, que en algunas ciudades ya se está volviendo algo más común. Y por otro lado, pues también seguir informándonos, viajar en transportes públicos si podemos, tratar de disminuir las salidas y dejar la gasolina para cuestiones que sean más de índole de emergencia y en general pues informándonos correctamente e informando a otros correctamente de lo que está pasando. Y si, como dicen muchos analistas, si toda esta lucha funciona, muy probablemente Andrés Manuel va a salir muy fortalecido y a partir de ello pues logrará tener confianza de un grupo incluso mayor de aquellos que votamos por él. Y si no lo hace y si no lo resuelve correctamente, pues probablemente todo su capital político se va a ver seriamente afectado. Yo espero que sea lo primero, porque creo que independientemente de quién nos gobierne, pues conviene que la mayor parte del pueblo esté con esa persona y que eso es precisamente lo que ha venido ocurriendo en otros sexenios, que la mayoría del pueblo no estaba a favor de las personas que nos gobernaban. Entonces, creo que eso hace una gran diferencia. Espero que esta situación se resuelva pronto y se resuelva correctamente y que se acabe por fin este tema del huachicoleo. Y yo creo que muchos políticos y muchos partidos políticos se van a ver seriamente afectados si el huachicoleo desaparece y probablemente eso sea benéfico para el resto de los ciudadanos que no tenemos mucha injerencia política, que no tenemos un partido como tal y que simplemente intentamos a partir de la información que tenemos elegir de una forma más adecuada quiénes nos están gobernando o quiénes nos van a gobernar. Entonces, pues ya dimos un panorama general de fútbol, religión, política, libros. Bueno, no les he recomendado libros, prometo hacerlo pronto. Sin embargo, ya también tocamos el tema psicológico y la invitación, el tip, el ejercicio que te quiero dar el día de hoy es tratar de darte cuenta de que lo que para ti es la realidad es solo una percepción, es solo una forma en la cual lo ves y que esto permite que otras personas vean la misma situación desde una perspectiva diferente y este diálogo con estas personas que ven las cosas de forma diferente puede ser muy útil siempre y cuando no te enfrasques en una cuestión de pelea, de discusión y menos con personas que en realidad no conoces o que peor, quizás solo son cuentas robotizadas y que no tienen ni el más mínimo sentido que te pongas a discutir con ellos o con eso, ¿no? Porque a veces ni siquiera son personas. Entonces te invito a que sigas informándote, te invito a que sigas haciendo patria, que sigas resistiendo, que sigas intentando ver la perspectiva positiva de las problemáticas que estamos viviendo y te invito a que te informes mejor e informes a su vez a los tuyos, a tu familia, a tus personas queridas, porque lamentablemente es normal, a veces estamos tan cansados de los trabajos que tenemos, bueno, a veces la gente está tan cansada de lo que hace que lo que menos tiene es tiempo para informarse y en ocasiones la primera información que recibes a partir de fake news, noticias falsas que aparecen en Facebook o en Twitter y a partir de ello pues toma decisiones que en ocasiones son totalmente contraproducentes para ellos mismos, para su familia, para su nación o en el peor de los casos, aunque no tome una decisión como tal, la emoción que se quedará es de que vivimos en un país terrible, cuando en realidad creo que por primera vez podemos tener la esperanza de que México puede empezar a salir adelante y convertirse en un país no tan tercermundista como actualmente lo es. Entonces, quiero agradecer a todos aquellos que amablemente me están observando. Son muchos, entonces gracias Alberto, Eduardo, Adrián, María, Javier, Gerardo, Diane, Carlitos, Ana, Víctor, Ari, Clau. Gracias por observarme, gracias por escuchar las palabras de este psicólogo que le gusta transmitir algunas de las ideas y las noticias más relevantes de lo que ha pasado en esta semana. La sugerencia que quiero hacerles es que traten de elegir con mayor cuidado los medios informativos que checan. Una tendencia habitual que tenemos los mexicanos es siempre tener el radio encendido, siempre tener la televisión encendida y ¿por qué? Porque a veces la gente no quiere sentirse sola y entonces llega a casa y enciende. La sugerencia es, aunque hagas eso solo y llanamente para sentir que hay presencia en tu casa cuando estás solo o sola, aún así elige con precaución el canal que sintonizas
Y si quieres desconectarte, está perfecto. La sugerencia es escucha música que te ponga de buenas, no que te entristezca más. Y ve series interesantes, ve series divertidas. Y si te vas a informar de política, pues trata de hacerlo con medios que tengan un poquito más de credibilidad. En pleno 2019 seguir viendo Televisa y TV Azteca me parece terrible. Sin embargo, bueno, es respetable lo que cada quien decida hacer con su tiempo y es respetable que cada quien decida informarse con quien lo considere pertinente. Mi sugerencia es que utilicen otros medios, lean La Jornada, lean Proceso, escuchen las nuevas estaciones, la nueva estación de 97.7 de Radio Centro, en donde está ahora Aristegui, donde está Julio Hernández. Eh, Escuchen a Genaro Villamil, chequen redes sociales, sigan a gente que tenga una perspectiva un poco más objetiva y bueno, pues traten de ser felices. Si están de acuerdo, pues nos despedimos el día de hoy, nos vemos el próximo sábado, nuevamente con un resumen de lo que ha pasado en la semana y pues me dará muchísimo gusto que podamos seguir conversando. Si tienen alguna duda, pregunta, comentario, bucho, reclamación o inconformidad, pueden externarla, pueden dejarme ahí un mensajito al término de este video y si algo de esto les parece interesante o relevante, pues también si quieren lo pueden compartir para que más personas pues formen parte de esta comunidad de gente informada. Nos vemos el próximo sábado, que tengan un feliz fin de semana, lean un buen libro, tengan una deliciosa comida y sean felices. Hasta luego.